Hola, soy Antonio del Olmo. Ahí veis mi correo electrónico en pantalla para que podáis enviarme un correo con vuestras dudas y vuestras preguntas. Este vídeo, por una petición que he recibido al correo electrónico, voy a mostrar un ejemplo completo de lo que explicábamos en el vídeo anterior donde mostrábamos los componentes de gestión de ficheros, ¿vale? Vamos a mostrar un ejemplo completo donde montemos un proceso que esté observando la creación de ficheros en una ruta. Según se cree el fichero, coja la información de este fichero y la cargue en una tabla en base de datos y procese ese fichero, es decir, lo copia a otra ruta diferente y lo comprima para que nuestro proceso siga funcionando y siga vigilando la creación de nuevos ficheros en esa ruta, ¿vale? Vamos a irlo creando por pasos para que todos podamos verlo. Primero vamos a utilizar un fichero donde lo que tengo es información de agentes, ¿vale? Información que voy a ir cargando en mi tabla de MySQL. Yo tenía aquí mi tabla de agentes. Lo que voy a hacer en primera instancia es truncarla. Perdón, tengo que marcar este esquema como defecto. Se llama tabla agentes y ya está vacía, ¿vale? Vamos a crearnos una ruta que es la que nuestro proceso va a estar vigilando. Un directorio que le vamos a llamar recepción ficheros, ¿vale? Vamos a crearnos un proceso en Talend. Vamos a llamarlo job recepción ficheros y lo primero que vamos a incluir es un wait for file. Es un wait for file que va a estar vigilando esta ruta que he creado, ¿vale? Lo incluimos como el directorio al que va a vigilar. Barra. Le ponemos la máscara que van a ser todos aquellos ficheros que lleguen con extensión CSV y el trigger se va a lanzar cuando el archivo sea creado. Y después le vamos a decir que continúe con el loop, ¿vale? Una vez se haya creado este fichero, lo que vamos a hacer es hacer un list a esta ruta. Vamos a hacer un list a esta ruta, a la ruta de wait for file. De todos los ficheros con CSV y lo primero que vamos a hacer es mostrarlo por consola, ¿vale? Al igual que en el ejemplo del otro día. Aquí utilizamos la variable del componente de FileList current file. De esta forma, nosotros ejecutamos el proceso se queda esperando a la creación de nuevos ficheros. Vamos a crearnos 3 ficheros. Fichero 1, fichero 2 y fichero 3. En el fichero 1 vamos a dejar la información únicamente del agente 1. En el fichero 2 vamos a dejar la información del agente 2 y 3. Y en el fichero 3 vamos a dejar la información de los agentes 4 y 5 para que cada uno contenga información diferente, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro proceso en ejecución. Si cogemos fichero 1 y lo soltamos en la carpeta que está vigilando, aquí veo que me extrae fichero 1. Si cojo fichero 2 y lo suelto, como veo, se ejecuta otra vez y me dice que están tanto fichero 1 como fichero 2, ¿vale? Este componente me hace el listado de todos los ficheros que me lleguen por aquí. De esta forma yo no podría ejecutar la carga, porque lo que quiero hacer es, una vez haya cargado fichero 1, lo quiero procesar y lo quiero quitar de esta carpeta, ¿vale? Por un lado tenemos el listado. Por otra parte, lo que vamos a hacer es coger la información de este fichero y cargarla en mi tabla,
¿vale? Para ello necesitamos el file input. El otro día teníamos definida la estructura del metadata aquí para mi fichero de prueba. Es exactamente la misma estructura que estoy utilizando en los ficheros de ejemplo, ¿vale? Así que lo voy a incluir como un file input delimited. Voy a leer la información de este fichero y la voy a escribir en mi tabla de MySQL, en mi tabla agentes, con un MySQL output, ¿vale? Voy a conectar la información con un flujo main. Aquí en la tabla le voy a dejar como no hacer nada. La tabla ya existe y lo único que quiero hacer es añadir información. No quiero truncar, no quiero hacer nada, ¿vale? Este va a ser el segundo flujo iterate. Primero me va a sacar un listado por consola y después va a ejecutar la carga, ¿vale? De esta forma, únicamente me hace falta configurar cuál es el archivo que va a cargar, porque ya no es el que tengo en el repositorio, sino es el fichero que me está llegando por el wait for file, ¿vale? Voy a cambiarlo a manual y aquí voy a utilizar la variable que me crea el componente tWaitForFile. tWaitForFile, fichero creado. Si yo ejecuto, voy a eliminar los dos ficheros que existen. Si yo ejecuto, y cojo fichero 1 y lo suelto en su ruta correspondiente, veo que primero me ha sacado un listado por pantalla del fichero y después ha realizado la carga desde el fichero que ha aparecido a la tabla. Ahora, si le hago una consulta a la tabla, veo que me ha incluido la información del agente 1. ¿Vale? Vamos a volver a truncar la tabla y vamos a eliminar el fichero que hemos soltado aquí. Porque ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero que una vez cargada la información de este fichero, quiero copiar ese fichero desde esa ruta a una ruta donde voy a guardar los archivos procesados. ¿Vale? Voy a ir guardando los ficheros aquí para quitarlos de esta ruta que únicamente me va a servir como recepción de ficheros. Entonces, una vez haya cargado la información, lo que voy a hacer es copiarlo. Hacerle un file copy. Lo voy a conectar con el flujo iterate 3. El fichero que voy a copiar es el que ha aparecido, tWaitForFile created file. ¿Dónde lo quiero copiar? Lo quiero copiar a la ruta destino, ¿vale? La ruta destino se la voy a incluir como una constante, aunque podríamos utilizar alguna de las variables de los componentes. Recepción ficheros procesados, ¿vale? De esta forma, una vez, es en ejemplo entrada, esto me sobra. Una vez haya cargado la información, voy a coger el fichero desde esta ruta y lo voy a copiar a esta. Lo que voy a hacer es eliminar el fichero origen para quitarlo de la primera carpeta, ¿vale? De esta forma le doy a ejecutar. El proceso se queda en espera. Si yo ahora vengo, cojo mi fichero 1 y lo suelto en recepción ficheros, me hace el listado, carga la información en la tabla y como tercer paso lo que va a hacer es copiar este fichero desde recepción ficheros, veo que ha desaparecido y lo incluye en la carpeta de procesados. Si yo cogiese fichero 2 y lo soltase aquí, se volvería a ejecutar, me sacaría el listado, cargaría la información desde el fichero 2 a la tabla y lo copiaría a la carpeta de procesados, ¿vale? Si yo hiciese una consulta a mi tabla, aquí veo toda la información que va cargando. Aquí veo un registro nulo, pero es porque en uno de los ficheros, en el fichero 1, le he dejado aquí una línea en blanco, ¿vale? Si le doy a guardar, vamos a volver a ejecutar esto con la última opción que vamos a incluir. La última opción que vamos a hacer es, una vez haya copiado el fichero a la carpeta de procesados, lo que voy a hacer es comprimir esa información. Lo voy a comprimir para que no me ocupe tanto espacio. ¿Vale? Voy a eliminar estos ficheros de aquí. Y en recepción no tengo nada. Vamos a incluir el archive file archive.
Vamos a incluirle el flujo iterate. ¿Y qué archivo voy a comprimir? Bueno, pues el directorio donde se encuentra el fichero es la carpeta de procesados, que es, puedo utilizar la variable destination directory del componente file copy, ¿vale? ¿Cómo quiero llamar al fichero comprimido? Pues bueno, lo primero es el directorio, donde lo quiero incluir, y a este fichero en concreto lo voy a llamar con un nombre dinámico. Es decir, voy a utilizar la variable que me está dando el componente tFileList, que es el fichero creado. tFileList. Current file. Le va a poner el mismo nombre, pero voy a reemplazar la extensión de CSV por .zip. ¿Vale? De esta forma voy a generar un fichero comprimido con el mismo nombre del fichero que he cargado. Lo único que le voy a cambiar es la extensión, ¿vale? Y los ficheros que voy a comprimir son aquellos donde la máscara coincida con CSV, ¿vale? Para no hacer un proceso recurrente que vaya comprimiendo aquellos archivos que ya tengo comprimidos una y otra vez. Vamos a ejecutar nuestro proceso para que veáis el funcionamiento. Está en ejecución, me cojo fichero 1 y lo suelto en recepción ficheros. Primero me saca un listado, me dice ha llegado este fichero. Después lo carga en la tabla, en base de datos. Después realizará la copia eliminándolo de esta ruta, copiándolo en procesados. Y después lo comprimirá, ¿vale? Lo comprimirá con el mismo nombre, pero sustituyendo la extensión CSV por zip. Ahora si abro este comprimido, veo que ya lo tengo aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que me faltaría? Bueno, pues el componente de File Archive no tiene la opción de eliminar el fichero origen, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que utilizar el tFileDelete, ¿vale? Para eliminar el fichero que ya hemos comprimido y que ya se ha generado ahí. ¿A qué fichero le tenemos que hacer el delete? Pues bueno, se lo tenemos que hacer al fichero que está en esta ruta, Destination File Directory, Destination File Directory, ponemos la barra. ¿Qué nombre tiene este fichero? Pues el que nos estaba dando el componente tFileList. tFileList, current file. De esta forma, una vez comprimamos el fichero, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Si yo le conecto el último flujo iterate, todos estos flujos se van a ir ejecutando en orden, primero, segundo, tercero. Voy a configurar mis carpetas, aquí no tengo nada, y voy a truncar la información que tengo en la tabla de agentes, para que de primeras la tenga vacía. Voy a ejecutar mi proceso. Se queda en ejecución vigilando la carpeta de recepción ficheros. Cojo el fichero 1 y lo suelto, y empieza a procesarse. Me saca por consola, lo carga en la tabla en MySQL, lo copia a la ruta de procesados, lo comprime y elimina el fichero origen de la compresión, dejándome fichero 1.zip. Si cojo fichero 2, ejecuta las mismas acciones con fichero 2, y si pongo fichero 3, ejecuta las mismas acciones con fichero 3. De esta forma, en la carpeta de procesados se me va generando un fichero comprimido para cada uno de ellos, y en la tabla me va cargando la información de todos y cada uno de los ficheros que van llegando. Este nombre del fichero comprimido que hemos incluido como dinámico, hemos utilizado una de las variables, pero como hemos visto en la parte de variables, en el vídeo de variables, aquí podemos utilizar cualquiera de las variables de cualquiera de los componentes, ¿vale? Yo aquí le podría incluir por delante, por ejemplo, una cosa muy común, que es utilizar las variables de fecha, las funciones de fecha de Talend, ¿vale? Le podría hacer un current date y hacerle un format para incluirlo en formato, por ejemplo, año, mes, día, guión bajo, hora, minutos y segundos, ¿vale? A ver, current date.
A esto le concatenaríamos, por ejemplo, un guión bajo y después el nombre del fichero y la extensión zip. Esto es simplemente pues, para que el nombre del fichero por delante tenga el sufijo de la hora y la fecha en la que ha llegado y ha sido procesado. Vamos a ver el ejemplo de la ejecución de este proceso. Cojo fichero 1 y lo suelto en esta carpeta, se ejecuta el flujo y me lo comprime, incluyéndole como prefijo la fecha, la hora, los minutos y los segundos a los que ha llegado, a la que ha llegado este fichero. Si yo incluyese fichero 2, realizaría la misma acción y de esta forma tendría todos los ficheros comprimidos ocupando poco espacio y sabría en qué fecha y a qué hora ha llegado cada uno de ellos. Bueno, pues espero que este ejemplo os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.